Un saludo a todas las compañeras y compañeros de Left Voice, nuestra organización hermana en Estados Unidos. Yo soy Violeta Tamayo, militante de la Liga Obrera Revolucionaria y también dirigente de esta organización y de la agrupación de mujeres Pan y Rosas. Nosotras y nosotros somos parte de la fracción trotskista a nivel internacional, presente en diversos países de América Latina, Europa y en Estados Unidos. Somos una organización revolucionaria. En el caso de la agrupación de mujeres Pan y Rosa, somos parte de una corriente que reivindica el feminismo socialista también, y hemos venido peleando estos últimos años junto a las trabajadoras y trabajadores, al movimiento indígena y campesino, no solo frente a las diversas políticas antipopulares de los 14 años del gobierno de Evo Morales, que también se han sentido y que no han dejado de tener una lógica también profundamente capitalista, sino también previamente frente a la inauguración de este ciclo neoliberal que ha tenido como hechos principales, por ejemplo, la guerra del gas, el año 2000, la guerra del agua, el año 2003, hechos históricos en Bolivia, frente a la privatización de nuestros recursos naturales y frente a esta ola neoliberal que ha venido aplastando los derechos de la clase trabajadora y los sectores populares. Esta última temporada, de hecho, hemos estado también presentes en las calles denunciando el golpe de Estado, denunciando las masacres, denunciando todos los hechos de violencia y de represión estatal, policial y militar que hemos vivido en el país. Y es de eso de lo que vamos a hablar ahora con nuestras compañeras y compañeros de Left Voice. The MAS has just won the presidential elections with more than 55% of the votes. What does this mean for the Bolivian working class, campesinos, indigenous people, and women? Hay que empezar señalando de que esta derrota electoral contundente que ha tenido la derecha, que no se la esperaba para nada, ¿no? Ellos avisoraban, de hecho, un triunfo o avisoraban por lo menos pasar a segunda vuelta electoral, que era lo que quedaba en duda, por ejemplo, en las encuestas en Bolivia previas a la elección. Esta derrota que ha tenido electoral, que ha sido contundente con el 55,1%, como ustedes bien lo señalan, expresa un rechazo profundo de todas las políticas represivas, de todas las políticas antiobreras, antiindígenas, de tipo racista que ha sostenido la extrema derecha estos últimos meses, además combinadas con un manejo absolutamente negligente de la pandemia, que ha dejado a Bolivia como uno de los países con más muertes por millón en toda la región, y que finalmente, bueno, ha tenido también todo esto combinado, además, desde la crisis política, con, por ejemplo, hechos como la naturalización de la militarización en el país, con la naturalización de la represión, con una profunda persecución política a todos los sectores movilizados en Bolivia, tildándolos de terroristas y abriendo procesos por doquier, ¿no? Procesos contra la gente que se movilizaba, pero también ha expresado, ¿no?, un descontento y un desenamoramiento, digamos, de la clase media, ¿no?, que también ha tenido un retorno al MAS a partir de toda esta política desastrosa que se ha dado en el gobierno de Yanine Áñez. Por otro lado, también ha demostrado el resquebrajamiento de la derecha, ¿no?, que no ha podido lograr, por ejemplo, un bloque único en Bolivia, que ha ido dividida, ¿no?, entre un bloque que se ha querido presentar más como centro-derecha, que es el bloque de Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana, y el bloque de la extrema derecha más tajante, que en una apuesta estratégica ha sostenido su candidatura, como es la de Creemos, a la cabeza de Luis Fernando Camacho, que es un representante de la oligarquía cruceña de nuestro país, ¿no? Creemos que esta derrota, ¿no?, ha significado precisamente la expresión de este descontento popular frente a estas arremetidas tajantes y violentas que se han dado durante todo el gobierno de Yanine Áñez, con una bravuconería terrible, antiobrera y con un desprecio profundo hacia los sectores populares, pero también expresa precisamente una derrota importante, ¿no?, a nivel geopolítico del bloque de
derecha regional, es decir, Bolsonaro, y obviamente con la injerencia trampista que hemos tenido desde noviembre del 2019 en todo lo que se ha denominado fraude electoral, que hasta ahora no se ha logrado comprobar en el país y que ha sido en realidad la excusa perfecta para lograr la injerencia y asestar el golpe de Estado, ¿no? What does the coup mean for the Bolivian working class and indigenous majority? Bueno, las condiciones en Bolivia post golpe de Estado han sido terribles para los sectores populares, ¿no? Hemos visto un aumento de la represión, ¿no? Altísimo. Todas las movilizaciones obreras, todas las movilizaciones campesinas que se avisoraban en el país y cuestionaban mínimamente el gobierno de Yanine Áñez eran brutalmente reprimidas, eran tildadas de terroristas, eran judicializadas y lo continúan siendo hasta ahora, ¿no? Había una estigmatización y se decía que todas las movilizaciones que se daban en el país habían sido financiadas, por ejemplo, por el gobierno por el partido del Movimiento al Socialismo, ¿no? Se ha vivido un clima no solo de represión, sino también de enorme descontento frente a no solo las masacres que han dejado en el país, sino también las detenciones irregulares, particularmente nosotras y nosotros desde la Liga Obrera Revolucionaria, por ejemplo, hemos estado acompañando a las víctimas de las masacres de Sencate y Sacaba, hemos estado también prestando apoyo político y legal también a las personas que han sido detenidas irregularmente en las masacres, en el golpe de Estado de noviembre, en los hechos de la masacre, ¿no? Que han sido miles de detenciones ilegales, combinadas también con hechos de tortura muy similares a los de las épocas militares, ¿no? Con amenazas, con métodos terribles que se han aplicado de parte de policías y militares. Y bueno, se ha visto un acrecentamiento también del racismo, del desprecio hacia todo lo indígena, de la quema de la huipala, de pateaduras que se han dado a mujeres de pollera con el surgimiento de grupos paramilitares, como lo que se han denominado las, entre comillas, resistencias, como la resistencia Cochala, ¿no? Que ha sido un grupo paramilitar que se ha rearticulado alrededor de grupos de jóvenes de extrema derecha en Cochabamba. También han surgido o han resurgido en realidad grupos como la Unión Juvenil Cruceñista, que han tenido un rol muy importante ya el 2008 en lo que ha sido el intento de divisionismo del país, pero también con actos de guerra civil, ¿no? Entonces hemos visto un empoderamiento y un revanchismo enorme de estos grupos de extrema derecha. Y hemos visto también que al estar estos en el poder y al estar avalados, ¿no? Y apoyados fundamentalmente en los aparatos represivos policial y militar del Estado, han tenido un poder descontrolado, amedrentando también junto a los policías y militares con ellos, ¿no? A todos los sectores que salían a protestar en el país. Como lo decía, esto se ha visto además combinado con un manejo terrible de lo que ha sido todo el sistema de salud en el país, invirtiendo muchísimo más en el aparato represivo, subiendo sueldos a militares, incrementando el presupuesto para el armamento de policías y militares, y no siendo así lo que ha ocurrido en el sistema de salud, que ha quedado con enormes carencias, con protestas constantes del sector médico, de las enfermeras, de trabajadores de limpieza, etcétera, ¿no? Entonces ha habido un incremento enorme del descontento social que ha intentado ser reprimido y desmovilizado. Y en esto queremos apuntar precisamente a que el MAS, por ejemplo, en las movilizaciones de agosto y en otras que han habido en sectores radicalizados, como por ejemplo Caracara, en Cochabamba y otros lugares del país, ha tenido un rol de negociación, de contención y de, digamos, entre comillas, pacificación o apaciguamiento, ¿no? de estos sectores movilizados, intentando utilizarlos como moneda de cambio precisamente para que la derecha imponga elecciones. Recordemos que en agosto, por ejemplo, las movilizaciones de agosto exigían la renuncia de Yanine Áñez, no solamente la apertura a fecha electoral, sin embargo, el MAS ha terminado negociando estas movilizaciones, ¿no? Entonces, lo que se ha visorado desde noviembre del 2019 hasta ahora ha sido una enorme resistencia popular, que es lo que finalmente ha logrado imponer las elecciones y también ha logrado, digamos, ponerle un relativo alto al avance represivo que quería imponer el gobierno de Yanine Áñez, ¿no?
How have Bolivian people struggled against the coup and tried to prevent another coup from taking place? La lucha que han dado los sectores populares en las calles ha sido determinante, ¿no? Esto nos parece importante apuntarlo en contraste a lo que venían diciendo algunos intelectuales del MAS y otros a nivel regional, de que lo que ha ocurrido en Bolivia ha sido una victoria institucional, digamos, ¿no? Una victoria en las urnas. En realidad, para empezar, no podían haber habido elecciones en Bolivia si es que no se daba la enorme movilización y bloqueo que se ha dado incluso pese a la pandemia en agosto del 2020, ¿no? Lo que se ha vivido en el país han sido diversos hechos, sucesos de movilización, de resistencia, de intentos enormes por recuperar nuestras instancias obreras, nuestras instancias indígenas, campesinas, de organización en las calles, ¿no? Esto pese al rol de la burocracia sindical y política del MAS, que intentaba ponerle un freno constantemente a estas movilizaciones. En las calles lo que se ha tenido desde el 2019 han sido reclamos, han sido denuncias de todas las políticas antipopulares del gobierno de Yanine Áñez. Ya en agosto esto ha tenido su corolario, como lo decía, con la exigencia no solo de la fecha electoral, frente a una permanente postergación de la asignación de fecha de elecciones, sino también de un reclamo por todo lo que venía ocurriendo en el país, ¿no? Es decir, mientras, por ejemplo, los puntos de bloqueo se planteaba que era importante las elecciones, también se realizaban comités de autodefensa, ¿no? Frente a los ataques de los grupos paramilitares que no dejaban de hostigar a los sectores populares. Entonces, los hechos de agosto, por ejemplo, han sido muy importantes porque han dado embriones, si se quiere decir de algún modo, de autoorganización, de autodefensa frente a esta arremetida brutal de la extrema derecha que no cesaba de hostigar, de menospreciar, de dar demostraciones de desprecio racista contra los sectores populares en el país y que, bueno, han terminado, por ejemplo, instalando decenas de puntos de bloqueo en todos los departamentos que han paralizado literalmente el país, ¿no? Entonces, si se han tenido como resultado la asignación de fecha electoral y si se ha tenido como resultado lograr, digamos, un reconocimiento de la derecha de este resultado electoral, ha sido precisamente porque la gente organizada, los trabajadores y trabajadoras, trabajadoras, los campesinos y el movimiento indígena ha salido a pelear en las calles, ¿no? Entonces hemos tenido escenarios de lucha constante por diversos hechos, ¿no? También queremos recordar que, por ejemplo, Cochabamba venía reclamando por cuestiones elementales como el agua incluso durante la pandemia y diversos reclamos que han ido en escalada y que lamentablemente los repetimos, en los que el MAS ha tenido un rol negociador y desmovilizador muy importante, pero el escenario y todo lo que se ha visto desde noviembre ha sido constante lucha, constante organización y también un constante cuestionamiento a las dirigencias burocráticas del movimiento al socialismo, ¿no? Is the MAS socialist? Did socialism win in the elections? El gobierno del MAS en sus 14 años ya ha demostrado tener un programa de conciliación con los sectores de la burguesía nacional y también con sectores de la burguesía internacional, ¿no? No por nada, por ejemplo, se han dado diversos reclamos y rupturas parciales, por lo menos, de sectores de trabajadoras, de trabajadores del movimiento indígena, del movimiento campesino que han cuestionado al movimiento al socialismo, por ejemplo, hechos como la entrega de áreas protegidas, de parques nacionales, por hasta 30 o 40 años de concesión a empresas transnacionales como Repsol, como Petroandina, en diversos sectores del país, diversos espacios del país, como ser el Tibnis, como ser el Agorahue, como ser el Bala y el Chepete o Tacobo Mora, que son territorios indígenas donde se les ha dado enormes concesiones, importantes concesiones a empresas transnacionales. Por otro lado, también el propio plan económico del movimiento al socialismo, ¿no? Desde el principio, en realidad desde su primera gestión, planteaba no una superación o una ruptura con la economía y el modelo capitalista, sino planteaba una economía, entre comillas, combinada, ¿no? Es decir, una economía
de respeto a la propiedad privada, una economía comunitaria y una economía cooperativista, que eso es lo establecido en la propia Constitución. Esto cuando ya el 2003 se exigía, por ejemplo, la expulsión de las transnacionales, si bien se ha dado, digamos, un avance parcial sobre la propiedad de algunas empresas adquiridas en su mayoría de acciones, no se ha dado una nacionalización total como venían exigiendo las luchas del año 2000 o 2003 en cuanto a, por ejemplo, el gas, ¿no? En Bolivia. Y se ha sostenido una economía capitalista en el país. De hecho, es conocida una frase de Evo Morales en su principio de gestión del año 2006 que decía, no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres y que por supuesto se respeta la propiedad privada, ¿no? Esta ha sido una frase icónica del gobierno de Evo Morales que nos demuestra que el proyecto del MAS nunca ha aspirado realmente a arrancar de las manos de los negocios capitalistas realmente, ¿no? Los medios de producción y a eliminar la propiedad privada. También debemos recordar a toda la audiencia en Estados Unidos que si bien se habla de una economía socialista o de un avance del socialismo en Bolivia, lo que ha hecho la Constitución del año 2008, si bien ha tenido muchos avances como conquistas sociales de los pueblos indígenas, sobre todo a nivel cultural, como el reconocimiento de la huipala, etcétera, esta Constitución lamentablemente ha terminado constitucionalizando el latifundio, por ejemplo, ¿no? Y esto es precisamente una muestra de que la economía en Bolivia en este momento no tiene un pelo, digamos, de un modelo socialista como es el que aspiramos los revolucionarios y revolucionarias en el país, ¿no? Esta constitucionalización del latifundio, por ejemplo, ha permitido que hasta ahora el agronegocio en Bolivia tenga un enorme poder. Y de hecho ha sido el año pasado, por ejemplo, que el movimiento al socialismo le ha otorgado decretos importantes a los agroindustriales que les han permitido la quema de la chiquitanía, la quema de otros bosques en el país que hasta ahora siguen siendo incendiados, mismos decretos en los que se apoya hoy Yanine Áñez para darle enormes concesiones aún a los agroindustriales, ¿no? Entonces, tenemos que el gobierno del MAS no ha sido desde ninguna perspectiva un gobierno socialista, un gobierno revolucionario y que ha hecho constantes acuerdos con la extrema derecha. Producto de estos acuerdos precisamente es que esta extrema derecha no ha perdido poder en 14 años del gobierno del MAS y que precisamente le ha permitido, digamos, empoderarse muchísimo más económicamente, ¿no? Y también políticamente, porque lejos de haber sido aplastada, los banqueros, por ejemplo, en el país siempre reconocían que el movimiento al socialismo les ha dado enormes beneficios, ¿no? Y esto es una cosa que también el propio movimiento al socialismo lo decía en sus discursos presidenciales. Entonces, producto de este empoderamiento de la burguesía en el país es que también se ha asestado el golpe de Estado, permitiéndole a esta extrema derecha cobrar enorme poder también en los 14 años del movimiento al socialismo, ¿no? Lastly, what message would you like to send to socialists in the United States who want to support the working class and indigenous people of Bolivia? Consideramos que, partiendo además del hecho de que nos parece fundamental considerar la lucha por el socialismo en Bolivia como una lucha internacionalista y profundamente necesaria en países, sobre todo como Estados Unidos, que es uno de los centros más importantes de las batallas antiimperialistas, creemos que es fundamental que las socialistas y los socialistas en Estados Unidos peleen auténticamente por construir, ¿no?, una herramienta, un instrumento que sea verdaderamente antiimperialista. Nos basta con considerar, por ejemplo, que en Bolivia, ¿no?, ha sido muy importante el fenómeno Black Lives Matter para la derrota de la derecha extrema acá en el país. Esto lo explico porque precisamente la injerencia trampista, digamos, ¿no?, y el debilitamiento trampista a través de estos hechos en Estados Unidos ha significado también un debilitamiento de la derecha acá en nuestro país, ¿no? Es decir, la derrota de Yanine Áñez también ha sido una derrota para Trump, ¿no? Y la victoria electoral, digamos, del MAS ha expresado precisamente un límite relativo propio del contexto geopolítico a
a la injerencia de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos en nuestro país. Entonces creemos que esto da cuenta precisamente, ¿no?, de la importancia que tienen las luchas de la izquierda revolucionaria en otros países, de los fenómenos de la lucha de clases como ha sido el Black Lives Matter, y que es fundamental, ¿no?, empezar a cuestionar esta lógica que se ha instalado en muchos países, pero que también está presente en Estados Unidos, de que el voto útil es la única salida, ¿no? De que el voto útil hacia Biden, por ejemplo, puede significar un avance cualitativo para la izquierda revolucionaria y los socialistas en Estados Unidos, ¿no? Consideramos de que los socialistas y los compañeros que verdaderamente quieren pelear por construir una herramienta socialista, debemos empezar a construir con manos propias nuestros propios instrumentos de lucha, que no se subordinen ni a Biden ni obviamente a Trump, que estén dispuestos a luchar contra todas las capitulaciones de quienes además usurpan los discursos de defensa de nuestros derechos, de avance de nuestras luchas, y que es fundamental precisamente que en ese marco tomemos con internacionalismo además la tarea de construir una herramienta propia auténticamente antiimperialista y auténticamente socialista en todos los países, porque todas las luchas que damos a nivel internacional y todos los fenómenos de la lucha de clases son un punto de apoyo no solo para Bolivia, sino por ejemplo también para lo que viene ocurriendo en Chile, para lo que viene peleándose desde el año pasado en Ecuador, para los fenómenos que hemos visto este año de lucha antipolicial también, por ejemplo, en Colombia, y para todos los fenómenos de la lucha de clases a nivel internacional.